Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es William Norman Tamblay Almonte, estudio primer año de técnico jurídico y se nos ha encomendado una tarea, lo cual hoy día vengo a enseñarte y a demostrarte más o menos esta tarea. La, la rúbrica de trabajo dice así: aplica estrategia de comprensión y producción y discurso orales, adecuados a los requerimientos y situaciones académicas. Profesional identificado y asumiendo variadas posturas y opiniones referidas a un tema. Bueno, vamos allá. Yo enfoqué mi tarea en la Constitución, Estado de Gobierno en la pirámide de Gelsel, en las leyes chilenas, taller de habilidad y comunicacionales. Y contenidos, desarrollo, constitución, leyes especiales, leyes ordinarias, decreto de fuerza de ley 1, de fuerza de ley 2, ley, reglamento, ordenanza y sentencias. La constitución. La constitución política es la máxima ley fundamental de la ley mayor jerarquía, de la ley a la ley fundamental y de mayor jerarquía. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos a la estructura y organización del Estado. Bajo su lineamiento se aprueban demás normas que rigen la vida país. Bueno, en el 2022 y en el 2023, en el 2022 tuvimos una oportunidad de cambiar la constitución política del país. Al cambiarla, en el 2022 se votó si se aprobaba o se rechazaba el proyecto de nueva constitución. El primer proyecto iba basado muy a tendencia de izquierda extrema, en lo cual se rechazó de pleno. A la gente no le gustó. En el 2023 pasó algo similar. Era una tendencia muy extrema derecha y a la gente no le gustó. En lo cual, en la actualidad, mantenemos la actual constitución que está vigente. Tú me dirás, ¿y cuál es esa constitución que está vigente? Vamos allá. La ley orgánica es aquella que se requiere en la constitución, constitucionalmente para regular ciertas materias, regular derechos fundamentales. En los ciudadanos, articulación de diversos poderes del Estado. Eso le está dando coherencia a los poderes que tiene el Estado para poder ejercer. La ley orgánica constitucional es una categoría especial a la ley ordenamiento jurídico chileno, establecida por la Constitución de 1980, que verse sobre materia expresamente prevista el mismo texto constitucional requieren, por ser aprobados, modificados o derogados, una mayoría especial de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Ahora son 4/7, pero antes eran más y era más tedioso poder hacer esto, pero hoy en la actualidad tenemos los 4/7. Ley orgánicas. Ley del quórum calificador es una categoría especial a la ley del ordenamiento jurídico chileno, establecido por ley de constitución de 1980, que verse sobre la materia señalada en el mismo texto constitucional y que requieren, para ser aprobadas, modificadas y derogadas, la mayoría en absoluta. Siempre cabe la responsabilidad en los diputados y senadores en ejercicio, en lo que vienen siendo las leyes orgánicas del país, leyes orgánicas. Leyes especiales, la vamos a ir viendo. Leyes ordinarias. La norma establecida en ejercicio de facultad legislativa, con sujeción a las reglas generales de procedimiento legislativo, regulan aspectos de la vida social. Constitución define como materia de leyes. Sí, pues, vemos que la Constitución es un reglamento interno del país, en lo cual hace un contexto y un análisis de cómo se rige el país, qué se debe respetar como ciudadano, qué deber tenemos como ciudadanos y qué deber tiene el Estado. Para ser aprobadas y modificadas, derogadas, se requiere de la concurrencia
de la mayoría de los diputados senadores que asisten a las sesiones de pleno o las sesiones ordinarias. Algo muy fundamental que me llama mucho la atención es que en muchas instituciones que rige el Estado, por ejemplo, el Congreso Nacional, el Congreso Nacional, los consejos regionales, la alcaldía las alcaldías con los concejales, ellos hacen sesiones ordinarias o sesiones de pleno para poder ver esta situación de diferentes ámbitos. Ley de decretos con fuerza de ley y decreto. 2. La ley primera realiza exclusivamente el presidente de la República. En virtud del acto de delegación de la facultad legislativa depende de la dictación de una ley delegatoria cuya tramitación es sujeta a todas las reglas de formación a la ley. Por tanto, la tramitación del decreto de fuerza de ley no interviene el Congreso Nacional. Una ley, por ejemplo, una ley transparentando el ejercicio 1 podría ser la ley de estado de excepción constitucional, pero cuando entra la ley que a veces el presidente puede firmar leyes que obligan a no pasar por el Congreso Nacional para ser aprobadas. Y eso, nuestra vigencia de leyes y decretos lo establecen. Y se puede hacer eso. Por lo tanto, la tramitación de decreto de fuerza no interviene el Congreso Nacional. Siempre tengan en cuenta, hay leyes que interviene el Congreso Nacional y leyes que no interviene el Congreso Nacional. 2. Son normas con pretensión de validez jurídica, establecida en periodo de quiebre constitucional, por aquellas personas o grupos de personas que detestan el poder y aspiran al reconocimiento de su calidad de titulares o soberanía, por lo mismo que pretenden las normas por ello establecidas que tengan efecto jurídico que el sistema usualmente reconoce como la legación o la constitución. En la parte 2 vemos que puede haber un quiebre como lo que pasó en el estallido social, o estallido más conocido como estallido delincuencial, a donde unos se rebelaron contra el poder establecido que se sacó democráticamente, porque Piñera salió democráticamente y a la izquierda de Gabriel Boric no le gustó y trató de hacerle un golpe de Estado por el lado de izquierda. Así que ojo ahí. Reglamentos. Bueno, en los reglamentos vemos los requerimientos, análisis, políticas, estándares, transparencia, regularización y dirección. Vemos todas estas materias compuestas. Hay requerimientos, estándares, dirección, análisis, política, transparencia, regularización. Reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a la ley. Cuando hablamos de administraciones públicas, en resumen, es un reglamento adecuado especifica normas para regular todas actividades de miembro de la comunidad, en este caso de una ciudad o un país. Vemos las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Ordenanza es un tipo de norma jurídica que concluye dentro de los reglamentos y que se caracteriza por ser subordinada a la ley. Y la ordenanza en clase de resoluciones que dicta el alcalde es concuerda al Consejo Municipal. Ahí vemos, por ejemplo, una ordenanza podría ser sacar a los ambulantes de la calle. Eso sería una ordenanza. Hay ciudades que lo tienen regularizado, que tienen comercio ambulante establecido
porque se han visto que el comercio ambulante, bueno, por falta de necesidades de trabajo, mucha gente ejerce el comercio ambulante, pero en algunas ciudades han regulado el comercio ambulante para que no haya un desorden previo, por ejemplo, como el del barrio May, que es tan conmemorado en la ciudad de Santiago. En el barrio May tenemos comerciantes ambulantes establecidos y comercio ambulante no establecido. El establecido es porque tiene un permiso para trabajar, es un permiso de ordenanza. Se gana, a veces se gana o pagan una patente para poder obtenerlo. Y eso sería en ese contexto. Y por eso dice, y se toma en cuenta el Consejo Municipal. Se caracteriza por sus normas generales y obligatorias, aplicables a la comunidad dentro del territorio de la comuna. En este caso, las ordenanzas siempre están basadas en las comunas. Por ejemplo, yo vivo en Calama. Y en Calama, una de las ordenanzas, que tiene Calama es que tengamos comercio establecido en un paseo que se llama el Paseo Ramírez. Y ahí hay gente que sí paga impuestos y tiene como una especie de feria, pero también tenemos el comercio no establecido, que es ambulante también, que no paga patente, que no tiene un permiso para trabajar. Y eso a veces perjudica a la persona porque no sabe qué hacer. Bueno, la sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o un tribunal que pone a fin a los litigios civiles de familia o mercantil laboral, contencioso administrativo o en causas penales o impugnación. Dada la sentencia es una resolución disuasoria. A la mayoría de los casos es posible impugnarla mediante la segunda instancia, que es integrada por los magistrados. Vemos en las sentencias, en la actualidad, que existe primera instancia y segunda instancia. En primera instancia es para revisar el caso, se coloquen de acuerdo, y en segunda ya es para cortar el queque de forma definitiva, como se le dice en el vulgar. Pero se tiene que revisar la causa, revisar la situación, para ir viendo más o menos cómo puede transitar o participar el sistema jerárquico, en este caso la justicia, qué determinación puede llegar a tomar. Bueno, en las imágenes que he caracterizado, en Venezuela ya tienen leyes que base a pantallazo y definición, pueden tomarse resoluciones de la forma a través de vía WhatsApp. Muy interesante lo de Venezuela. Y me gustó, por eso lo puse como sentencia. Y tienen una sentencia definida ya pueden usar medios comunicativos como redes sociales como WhatsApp. ¿Qué son las ordenanzas? Me costó, lo caractericé con letras porque siento que es muy fundamental entender qué es lo que es una ordenanza. Y la ordenanza vienen siendo cosas, o vienen siendo un reglamento que establece una comuna, una ciudad, para también tener un orden equilibrado en la ciudad y no haya un desorden. Que mucha gente a veces cuestiona lo que se hace como ordenanza. Reglamento es una forma jurídica de carácter general dictada por administraciones públicas con valor subordinado a la ley. Se está sujeta a la ley de reglamento, pero vemos que para llegar al reglamento, la palabra reglamento consiste en muchas cosas. En resumen, el reglamento es un documento especificado para regular toda actividad de miembros de una comunidad. Por ejemplo, un reglamento interno
puede requerir requerimientos, reglas, análisis, políticas, transparencias, regularización, dirección y estándares. Y eso vendría siendo un reglamento. Bueno, un boletín de fuerza, usé un boletín de decreto y antiguo porque eso se ha mantenido. Tenemos leyes que sí las puede dictar, por ejemplo, el presidente de la República. Puede dictarle al presidente de la República directamente sin pedir la petición del Congreso Nacional. Y eso en parte es muy fundamental. También como tenemos leyes que sí interviene el Congreso Nacional, la Cámara Legislativa como del Senado y de Diputados. Pero en Chile aún existe la garantía que el presidente puede dictar leyes igual sin que pasen por el Congreso Nacional. Que en la práctica muy poco se usa, no se usa mucho, pero debiera usarse. Leyes ordinarias, bueno, ya hemos visto de lo que significan las leyes ordinarias. Para ser siempre se usa, debe haber mucho acuerdo político entre la Cámara del Senado, mayoría de votos para el bien y beneficio post ciudadanía y la mayor cantidad de votos. Y entonces eso para que voten los proyectos a favor o en contra. Cuando se vota un proyecto en contra puede ser modificado, derogado y se puede volver a presentar. O también como no se puede volver a presentar hasta nuevo aviso. Leyes orgánicas, ahí vemos que la ley orgánica es un quórum de calificados, establecimiento, es lo establecido en normas jurídicas de 1980, el mismo texto constitucional lo requiere, el ordenamiento jurídico chileno ayuda a las facultades y a poderlo establecer de una mejor forma y garantizar lo que está escrito en un reglamento. Ley orgánica se requiere la constitución regular, materias regulares, derechos fundamentales o establecida constitucional. Y ahí vemos, bueno, ¿a qué se quiere llegar con todo esto? La constitución política en Chile viene siendo un reglamento interno para la ciudadanía, a donde garantizan leyes post-ciudadanas y leyes que pueden favorecer a los ciudadanos, así como leyes también que pueden favorecer a los gobiernos. Pero ahí descansa la garantía como ciudadanía chilena. Bajo esas leyes se va a garantizar un buen régimen de gobernabilidad. Y eso podría acontecer mucho, ayuda mucho a mejorar. Entonces entendemos que como constitución existe el reglamento interno. Y bueno, la constitución, muchos me han preguntado, ¿y a dónde puedo conseguir la constitución? ¿La venden en las librerías y en kiosquitos? Y cuesta como alrededor de 8.000 pesos en este momento la constitución. Y las puedes conseguir en kioscos y en las librerías. La editorial jurídica de Chile la imprime, que es parte de la función. Esta ha sido mi tarea de técnico jurídico para esta materia en específica. Ha sido un gusto. Conclusión, he aprendido mucho de esta tarea. Esto es parte de otro trabajo, como dice ahí. Constitución y Estado y Gobierno. Es de otro trabajo que ya hice, un método probado que tenía un 7. Así que aprendí mucho con este trabajo, yo mismo lo hice. Es creación mía, no hay conclusión, pero todo esto está basado igual está basado en la biografía de Cepeda Junio, Tenido Presi Pirámide y en Virtual IP Chile, porque ahí está la tarea. Entonces vemos ese contenido. Deja tu like, tu me gusta
Un gusto hacer este video para el canal.